lo que, lo que tienen que decir el doctor Molina y el doctor Murray. Yo voy a dar una que es un concepto, una vista general de lo cual sería unos temas muy importantes de lo que es la medicina perinatal. La restricción del crecimiento intrauterino es muy común, es uno de nuestros problemas más comunes y ciertamente para muchos de nosotros que tenemos pacientes remitidos, nosotros tenemos remitidos bebés que son pequeños y uno de nuestros desafíos más grandes es determinar cuál es un bebé pequeño y cuál tiene restricción del crecimiento. Bueno, eso se convierte en un desafío, en algo que todos necesitamos aprender. Bueno, obviamente hay un conflicto de interés financiero, pero lo voy a evitar. Bueno, la clasificación, básicamente hay tres clasificaciones, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo en dos de ellas. Una es el feto normal de constitución pequeña, SGA. Y en los Estados Unidos, durante muchos años, basado en uno del trabajo clásico que se llevó a los 60 por Petal y Lujanko en la Universidad de Colorado. Se hizo saber que si un feto tenía menos del percentil 10, era pequeño para su edad gestacional y esa fue la definición de los Estados Unidos. Y ellos demostraron que los bebés que nacen en menos del percentil 10 en cualquier edad gestacional tenían mayor morbilidad perinatal y mortalidad. Y por eso es que se ha prestado tanta atención a ello. La otro aspecto tan interesante es que si usted va a cualquier unidad neonatal, la mayoría de los bebés o la mayoría son bebés que son pretérmino y por lo menos un tercio de esos bebés con pretérmino también tienen restricción del crecimiento, así que hay una comorbilidad también. Bueno, la segunda clasificación son las anormalidades estructurales o cromosómicas y ahora retomo el tema, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo de lo que revisando lo que son aquellos bebés que tienen restricción de crecimiento debido a insuficiencia placentaria de privación del substrato versus el bebé constitucionalmente pequeño pero que es normal. El primer tipo que yo pienso que debemos conocer bien es el bebé que tiene una normalidad cromosómica. Y en este estudio, este es un estudio clásico de los 90, donde 458 fetos remitidos por restricción del crecimiento fueron sometidos a cariotípico sanguíneo entre las 17 y 39 semanas. Esto es un artículo muy conocido. El 19% tenían defectos cromosómicos, más que todo la trisomía 18. En ese artículo, hoy en día, obviamente, con todas las tecnologías genéticas que tenemos, hay muchas más cosas que podemos captar, pero también encontraron síndrome de Turner, triploide, T13, etcétera. Pero el punto importante es este. Y esto es algo que se ha convertido en una preocupación grande por las demandas por malpraxis médica. Y esto es pasar por alto la importancia de, de la restricción del feto biométrica. Si usted ve que un bebé entre 16 y 10 semanas hasta 24 semanas con con restricción del crecimiento simétrico y temprano, usted debe estar preocupado por el hecho de que puede ser una aneuploide o puede ser una infección fetal, tal como el virus del citagomalovirus, que probablemente sea la más común. Y los pacientes se les tiene que ofrecer por lo menos la evaluación. Nuevamente, una restricción del crecimiento uterino simétrico y temprano tienen que pensar en este tipo de problema. Y bueno, eso es lo único que voy a decir acerca de ese tipo de restricción de crecimiento. Pero ahora lleguemos a lo que sería la definición y los estándares. Como les mencioné previamente, tradicionalmente ha sido menos del percentil 10 en los Estados Unidos para ser considerado pequeño para su edad gestacional. El problema con esa definición es que nosotros hemos estado utilizando SGA y restricción del crecimiento de manera conjunta y hemos utilizado edad gestacional pequeña como un
como algo similar a la restricción del crecimiento intrauterino. Y a medida que revisamos este material, ustedes pueden ver que eso puede ser que podemos cometer errores muy importantes. Ellos sabían esto en el Reino Unido hace muchos años porque ellos utilizaban menos del percentil 5 en vez de menos del percentil 10. Y en los últimos 10 o 12 años ha habido un interés emergente en utilizar lo que se denominan eh, curvas de crecimiento fetal personalizadas que toman en cuenta el potencial de crecimiento individual de cada feto, no simplemente el tratar de meterlos dentro de una curva de crecimiento estandarizada, no. Mucho de ese trabajo proviene del Reino Unido. Jason Cardosi, si les interesa, ha sido uno de los proponentes primarios de lo que la curva de crecimiento personalizada, lo que eso implica es que algunos de los determinantes principales del crecimiento fetal van a ser la etnia eh, y el peso materno preembarazo. Eso nunca se toma en cuenta cuando utilizamos las curvas de crecimiento estandarizadas. Y bueno, ustedes van a ver algunos datos que apoya esto. Sí ha habido mucha controversia acerca de las curvas de crecimiento personalizados, pero ahora parece como si Gardossi de verdad estuviera en el camino apropiado. A mí me interesó mucho este concepto hace aproximadamente 12 años cuando yo hablé sobre este crecimiento fetal en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología japonesa. Y antes de eso saqué unas curvas de crecimiento de Tokio y las sobreimpuse con las curvas que utilizamos aquí, las tradicionales que utilizamos aquí y que salen de las máquinas en nuestro país. Y cuando usted las pone una sobre otra, las curvas de crecimiento son idénticas en forma, pero los números absolutos son menores basado en necesidad solamente. Y ustedes pueden ver cómo eso se traduce a nuevos datos que acaban de salir publicados este mes. La otra cosa que estimuló mi interés fue que yo vi muchos pacientes remitidos a unos de nuestros sitios de consulta perinatal donde teníamos personas que eran los esposos de ingenieros en Colcom, una de nuestras compañías de San Diego. Y ellos vendrían, la mayoría de ellos eran asiáticos o hindús o chinos, entonces ellos venían y el doctor los había remitido por restricción fetal y uno los ve y son bebés pequeños normales. Y yo diría, ¿sabe qué? Si nosotros hubiéramos utilizado sus curvas de crecimiento de su país, este bebé estaría en el percentil 30 o 40, perfectamente normal. Ellos decían, nosotros sabíamos eso. Ha sido difícil el poder transmitir este concepto a los obstetras americanos. Ahora, Frank Manning reconoció esto hace mucho tiempo. Estos son algunos datos de mediados de los 90 que explora la, la morbidad perinatal y riesgo de mortalidad como una función del centil de peso. Y como ustedes pueden ver las dos curvas son morbilidad y mortalidad, pero como pueden ver la mayoría de los bebés entre el percentil 5 y 10, la verdad es que no tienen un mayor incremento en la morbilidad o mortalidad hasta que están por debajo del percentil 5. Y eso fue la génesis del Reino Unido utilizando el quinto en vez del décimo. ¿Qué utilizan aquí en Colombia? Quinto, levanten la mano, percentil 5. Bueno. Bueno, gracias. Entonces, de pronto puedo cambiarle su concepto. Después de esto, las curvas de crecimiento personalizadas toman en cuenta la capacidad de un feto individual para alcanzar su potencial de crecimiento. Considera el peso materno, la altura, la paridad y la etnicidad y cómo todo esto afecta el peso al nacer. Y la idea es que estas gráficas personalizadas pueden diferenciar más lo que es ser pequeño a nivel patológico y a nivel normal, y muchos ensayos observacionales comprueban este dato. La base de datos de Cochrane
Acaba de decir que están obsesionados con los ensayos randomizados y lo entiendo. Eso no quiere decir que un buen ensayo observacional no ofrezca buena información, pero hay un incremento en la evidencia que dice que este es el caso. Yo les mencioné esto antes. Este artículo fue publicado este mes del estudio de crecimiento fetal del NICHD, en el cual dice que los estándares étnicos o raciales para el crecimiento del feto, y lo que hicieron fue que siguieron más de 2.300 mujeres saludables con embarazos de bajo riesgo. Y aquí pueden ver la raza, y aquí podemos ver que fue simplemente estandarizado en el grupo blanco, que fue entonces eso quiere decir que calificaron mal 15% de fetos no blancos. Y en otras palabras, ellos demostraron que usted de verdad no puede aplicar los estándares de crecimiento de una población blanca estandarizada o estas otras poblaciones, apoyando el concepto de una curva de crecimiento personalizada. Estos son los pesos al nacer entre 37 y 42 semanas en, en diferentes razas. Pueden ver blancos, negros, hispánicos y asiáticos, y pueden ver las diferencias. Estos bebés son más pequeños comparados con la población blanca. Y esta diapositiva es mucho más compleja, pero muestra el porcentaje por debajo del percentil 5, utilizando un estándar blanco. Y lo que esto demuestra es que si utiliza el estándar de blanco hasta el 15%, esto sería como un crecimiento intrauterino menor del 5%, cuando eran completamente normal utilizando sus propias curvas. Bueno, las curvas de crecimiento personalizadas, y Gardossi ha publicado casi todas las poblaciones, pero la verdad es que usted no necesita la curva. Lo único que hay que hacer cuando vengan sus pacientes a su consultorio es ver a los pacientes y tomar su raza, su peso preembarazo y su altura cuando usted los evalúa. Por tanto, digamos que tienen un embarazo de 30 semanas y la altura del fondo fue bajo, así que los enviaron, y el bebé estaba en el percentil 6 o 7, y y el Doppler de arteria umbilical estaba normal, el volumen de fluido amniótico normal. 3 semanas después, la curva de crecimiento fue perfectamente normal en términos de la trayectoria. Eso es un bebé normal pequeño. No hay que calcular el potencial de crecimiento de todos los bebés, como Gardossi ha sugerido. Usted lo que necesita es tratar de inculcar el concepto. Ahora, esta serie de estudios, los que se denomina el ensayo Porto de Irlanda, me dice que es una de las contribuciones más importantes en el campo de tratar de entender la restricción del crecimiento uterino en muchos ámbitos. Este fue un grupo de estudios que se hizo en un consorcio de todos los hospitales universitarios de Irlanda, y de hecho el primer artículo se presentó en nuestras reuniones de medicina materno-fetal hace aproximadamente 3 años, y fue el artículo principal en la reunión. Y lo que ellos hicieron fue que de manera consecutiva siguieron casi 1.100 ultrasonidos de embarazos únicos con un peso menor del percentil 10 entre el 2010 y el 2012. Ellos utilizaron un rango de definiciones para la restricción del crecimiento, incluido la circunferencia abdominal de esos percentiles, el peso, CONICI, oligohedraminosis, conosin, Doppler de la arteria uterina, o sin flujo ausente o reverso. Y en esa serie de pacientes, 312 fueron admitidos a la UCIN, pero solamente 5.2% de todo el grupo en el percentil 10 fueron afectados por cualquier tipo de desenlace perinatal adverso, solamente el 5%. Eso le empieza a preguntarse qué
qué tan preciso es un diagnóstico menor del percentil 10 en términos de predecir cuál sería el valor predictivo de ser algo menor al percentil 10. Se presentaron 8 mortalidades en todo ese grupo, pero veamos un poquito más. Y cuando ellos trataron de ver todos los parámetros estudiados, y yo estudié todo, hay aproximadamente 12 artículos que salen derivados del Porto, y aquellos de ustedes que les interesa la reacción del crecimiento intrauterino, y si no han leído el ensayo Porto, deben leer todos los artículos que se derivaron de ahí, porque ellos dicen que la presencia de un Doppler umbilical anormal estaba asociado con un desenlace adverso sin importar el peso fetal o la circunferencia abdominal. La única definición sonográfica relacionada con el peso y asociada con desenlaces adversos fue un peso fetal menos del percentil 3. La presencia de la oligoamidrosis fue importante cuando se combinaba con ese peso fetal que era menor del percentil 3. Otro estudio que ellos hicieron, un estudio subsiguiente, estudiando el rol de la trayectoria de crecimiento y en clasificar la restricción del crecimiento. Aquí nuevamente la misma población de mujeres entre 22 semanas y a término, todas menores del percentil 10, identificaron dos trayectorias de crecimiento, una normal y una patológica. Pueden ver las dos. ¿Y qué encontraron con eso? Bueno, lo que ellos encontraron era que cuando se presentó una trayectoria de crecimiento patológica o anormal, la posibilidad de tener un índice de pulsatilidad o anormal fue 12 veces más elevado. Y en 31 y 34 semanas fue 28 semanas más elevado. Cuando hubo un flujo diastólico, la probabilidad con, norm- con una trayectoria normal fue de 3.3 y con patológica, pero el valor absoluto fue de 37 veces mayor con una trayectoria patológica y el flujo diastólico ausente a 31 semanas, todos pueden ver que todo sigue. Y esto les dice que si el bebé crece de manera normal, o yo debería decir, si la trayectoria del crecimiento del bebé es anormal, se sale de la curva, eso es algo que tiene que llamar su atención. Y bueno, finalmente, en términos de desenlaces adversos y complicaciones perinatales, si la trayectoria de crecimiento fuese patológica, la posibilidad de unos desenlaces adversos compuestos era 21 veces más elevada, y la edad gestacional en el parto fue anterior, y la admisión en la UCIN era 23 veces más elevada, altamente significativo y muy interesante. Eso nos llevaría a proponer una nueva definición de qué es la restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, primero que todo, un, un peso menor del 10%, del percentil 10%, no es lo mismo que restricción del crecimiento. Para poder establecer restricción del crecimiento tenemos que tener evidencia de un crecimiento patológico subóptimo, tal como está demostrada por una trayectoria de crecimiento normal, un Doppler de arteria umbilical anormal con o sin oligoadriamnosis. Bueno, estamos hablando de aquellos que tienen enfermedad placentaria, no estamos hablando acerca de los que tienen cromosómicas o que tienen anormalidades estructurales, no. Estos, ahora aquí también encontraron que, que esto es otra parte de eso, es que cuando la relación de la arteria umbilical era normal, había un riesgo muy bajo de tener desenlaces adversos, y el riesgo de mortalidad era muy bajo. Esto es un ensayo que pienso que es muy importante cuando los residentes presentan estos casos, y hablamos acerca de un caso casi todas las mañanas, y los estudiantes de medicina vienen y se confunden por lo que es la restricción del crecimiento. La primera pregunta que yo hago: ¿cómo está creciendo y cómo le va? Y si
si lo vemos desde ese punto de vista, es muy fácil, pero es muy pragmático. Hay que evaluar la velocidad de crecimiento del feto y evalúe la salud fetal, perfil biofísico, no voy a hablar acerca de eso, el volumen del fluido amniótico. Yo pienso es algo que es bastante valioso, a no ser que haya una malformación congénita, porque la mayoría de los bebés, no todos, pero casi todos, cuando tienen resistencia vascular placentaria, van a tener una reducción en el volumen del fluido amniótico. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa con el Doppler de la vasculatura Doppler, la arteria umbilical, la cerebral media, la circulación venosa y más recientemente hay datos relacionarios, unos datos preliminares pero importantes acerca de lo que es la relación cerebroplacentaria? Bueno, ahora voy a ir a un territorio en el cual debo tener mucho cuidado. El doctor Mari va a estar discutiendo el Doppler y en restricción del crecimiento, así que voy a mantener mis comentarios breves comparados a los de él. Y yo no sé si vamos a estar de acuerdo o no, pero está bien. También en este momento voy a hablar del Doppler. Ustedes van a encontrar miles y miles y miles de artículos acerca de la interrogación del Doppler sobre la circulación fetal, pero hay por lo menos uno que ha reescrito la historia médica y los libros de texto, que es su artículo en el New England Journal en el 2000 acerca del Doppler en enfermedad hemolítica del neonato, la cual cambió nuestro manejo. Y eso es uno de los artículos más importantes que casi todo estudiante de medicina médica de cuarto año debe leer. No voy a, no voy a andar con cuidado en el territorio de él, voy a ser muy cuidadoso. Bueno, habiendo dicho eso, les voy a decir lo que yo pienso. Esto es la arteria umbilical del Doppler, todos lo han visto. Esto es sistólica, diastólica, normal, la fórmula ondulada. Aquí podemos ver este componente diastólico, quiere decir que la vasculatura descendiente tiene mucha capacidad, no hay evidencia de que haya incremento en la resistencia. Eso en comparación con la ausencia de flujo diastólico en el otro lado. Eso no es bueno, por tanto, sí hay bueno y hay malo. ¿Qué pasa cuando hablamos del Doppler? Para resumir, porque si hablamos acerca de la arteria cerebral media, lo voy a decir ahora, el ductus espinoso, que también voy a hablar ahorita, pero esto es el consenso general de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ECOG, acerca de los comentarios de la evaluación del Doppler para la restricción del crecimiento, después de comentar de que el flujo de la arteria eh, umbilical puede ser comparado con flujo ausente o reverso, es muy importante. Ellos dicen que la investigación de otros vasos sanguíneos fetales con velocimetría Doppler incluye la evaluación de la arteria cerebral media y del sistema venoso precordial. Ha sido algo que ha sido explorado en un contexto, etcétera. Sin embargo, estas mediciones del flujo no han demostrado que mejoren el desenlace perinatal y el rol de estas medidas en la práctica clínica siguen siendo inciertas. Bueno, más adelante vamos a escuchar ese tema. Pero, ¿qué pasa con la arteria cerebral media? La arteria cerebral media es algo que fisiológicamente me ha llamado mucho la atención porque tiene mucha lógica. Esta es una gráfica basada en un trabajo muy elemental hecho en una preparación de ovejas por allá en los 60. Y esto muestra la relación entre el contenido de oxígeno en la arteria preductal, siendo que lo normal sea 6 ml y el flujo sanguíneo al sistema nervioso central. Y lo que esto nos demuestra es que a medida que el contenido de oxígeno fetal se reduce, el flujo sanguíneo a la arteria, el flujo cerebral al cerebro se incrementa. Ahora, si usted fuera un bioingeniero, esa es la manera como usted diseñaría este mecanismo, porque usted necesita salvar la reducción en el oxígeno que va hacia el cerebro.
Y eso es el concepto que está detrás de la evaluación del Doppler de la arteria cerebral media en los fetos con restricción del crecimiento. Y tiene mucha lógica, dado que nosotros sabemos por estudios desde los 90, donde se hacen muestras de la vena umbilical en bebés con restricción del crecimiento, que ellos viven en un ambiente de oxígeno muy bajo. Todo el tiempo no está por debajo del normal, pero está en el lado bajo de lo normal. Y si ellos empiezan a deteriorarse, usted esperaría que su flujo de arteria cerebral media se incremente. Llevando eso al contexto clínico, uno podría esperar que a medida que usted pierde el flujo diastólico de la arteria umbilical, ya sea que se reduce mucho o que esté ausente con circulación reversa, esto podría ser una señal de mayor severidad si hubiera un incremento en el flujo de la arteria cerebral media. Ahora, muy interesante es que a pesar del hecho de que tiene de que tiene una lógica fisiológica muy lógica, no es algo que no se ha manejado muy bien porque esto no está correlacionado muy bien con los desenlaces, el flujo de la arteria cerebral media. Sí ha habido un interés reciente. Bueno, aquí pueden ver el flujo de la arteria cerebral media bajo circunstancias normales. Podemos ver que es una circulación de resistencia alta. Aquí podemos ver que es el flujo normal y aquí podemos ver que es la reversa de la arteria umbilical y al incrementar el flujo sanguíneo al cerebro en un ambiente de oxígeno bajo, pueden ver que el flujo diastólico empieza a incrementarse. Ahora, nuevamente, la idea de que la arteria cerebral media sea fisiológicamente lógica, pero no se podía utilizar. Sin embargo, hay algo nuevo, pero aún debe ser evaluado completamente relacionado con la relación cerebro-placentaria y estaría interesado en escuchar los comentarios del doctor Mari sobre el tema. Esto nuevamente proviene del ensayo Porto entre aquellos bebés que hablamos antes, 881 casos, y este fue un artículo que escribió Karen Flood y que fue publicado hace aproximadamente un año. En, ella, ellos calcularon el índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media y en la arteria umbilical. Ellos calcularon la relación y ellos decidieron utilizar, y sin entrar en detalles, y ustedes pueden leer el artículo, utilizando un valor mayor de 1 como bueno, menos de 1 no bueno. Ellos encontraron que cuando el CPR era menos de 1, había un evento adverso del 18% comparado con el 2% en los casos con una relación mayor de 1. Esto es una relación de 11.7 y aparentemente es altamente significativo. Y bueno, y después entonces el tratar de salvar el cerebro estaba asociado con los desenlaces prenatales adversos en la restricción del crecimiento. Y si nosotros no podemos utilizar el flujo de la arteria cerebral por sí sola, de pronto podemos utilizar el índice de pulsatilidad o la relación entre los dos para poder evaluar la arteria umbilical y el flujo de la arteria cerebral media de manera simultánea. Otro artículo del año pasado comparando casos de restricción del crecimiento con el flujo de la arteria umbilical normal o con flujo anormal, con una relación de cerebro-placentaria normal y con un Doppler con una normal. La trayectoria en el tercer grupo fue significativamente más bajo. Por tanto, eso parece que pues, puede estar asociado, esta relación anormal puede estar asociado con, por lo menos en este estudio, con la trayectoria del crecimiento anormal. ¿Qué pasa con el flujo del ductus venoso? Bueno, ustedes pueden encontrar miles de artículos sobre el flujo del ductus venoso en casi todos los contextos obstétricos, más que todo
más que todo cuando aplica para la restricción del crecimiento, y las anormales, como están viendo, y nuevamente el doctor Marri se los va a decir más, pero el uso para el ducto venoso parecía estar limitado a los bebés muy pretérmino, porque si usted tiene a alguien con 33 o 34 semanas con un flujo diastólico ausente o reverso, probablemente tiene que, tiene que llevarlos a trabajo de parto. Pero la idea era que que si su flujo vascular estaba tan mal que el lado venoso de la circulación se veía afectado, entonces eso sería peor, y esto se aplicaba más que todo a los bebés muy pretérmino. Pero, pero los datos, la verdad es que eran muy difíciles de evaluar y francamente no eran muy buenos. Esto es el estudio más grande a la fecha, el que se llama el ensayo TROFL, que es el ensayo de flujo umbilical y fletal en Europa, fue publicado este año en Lancet, que esto se explicó el Doppler de ductus venoso en embarazos con restricción del crecimiento intrauterino y solamente aplicado al grupo pretérmino entre 16 y 22, entre 26 y 32 semanas, y con un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Eran bebés con crecimiento, con restricción del crecimiento y enfermos. Y la pregunta será que la medición del ducto venoso puede prolongar el embarazo. 503 casos. No se presentó un beneficio neonatal de retrasar el embarazo hasta que muestra el ducto venoso una normalidad significativa, y solamente un desarrollo marginal posible para el neurodesarrollo a los 2 años de edad, pero a costas de una mayor tasa de pérdida neonatal. La idea por lo menos como yo lo interpreto, es que esto puede no ser una prueba muy buena. Y, y francamente ya no lo utilizamos más. Ahora, las recomendaciones, yo pienso que estas están un poquito anticuadas, pueden estar más detalladas, pero esto viene por nuestro estudio en medicina materno-fetal. Si usted sospecha que una restricción del crecimiento, haya un Doppler de la arteria umbilical, y si está normal, olvídese. Si es anormal, descompóngalo en reducción ausente, reverso, flujo diastólico y da ciertas recomendaciones con el uso de corticosteroides, pruebas, etcétera. Pero una vez usted lleva más allá de las 34 semanas, usted la verdad no. Ahora, ¿qué pasa acerca del momento del parto? Todo el mundo habla acerca de dos estudios, el estudio Digitat y, y los ensayos GRID. Y yo la verdad no creo que los he leído muchas veces, y la verdad no creo que hayan sido tan buenos. Y me estaba preguntando cómo los pudieron publicar, porque no eran muy buenos, porque esto fue un ensayo randomizado comparado la inducción del parto versus monitoreo expectante por sospecha de restricción del crecimiento intrauterino a 36 semanas. El desenlace primario fue desenlaces neonatales adversos compuestos y no presentaron diferencias significativas entre ambos grupos. Pero bueno, se presentaron algunos problemas con este estudio, y no únicos, y este fue incluso peor. Ambos de ellos no tenían, la verdad, muy buenos manejo estandarizado. El primer ensayo RED fue cerca del momento del parto, no mostró diferencia en la mortalidad o desenlaces a 2 años asociados con parto inmediato o deferido cuando el obstetra estaba seguro sobre sí o no, o cuándo hacer el parto. Léanselo y verán que quedan sorprendidos. Se hizo un estudio de seguimiento en el 2011 acerca de habilidades cognitivas, discapacidades severas, habilidades motoras no mostraron diferencia, pero la idea es que lo que parecía es que de pronto la mejor cosa para hacer con un bebé que tiene restricción del crecimiento, y cuando la trayectoria no está mal, de pronto un poquito mal, pero la arteria, el Doppler de arteria umbilical tiene
tiene presencia de flujo diastólico, incluso si no es normal, es seguir haciéndolo porque los problemas de la prematurez pueden ser mayores que los problemas asociados con restricción del crecimiento o riesgo de pérdida fetal. Ahora, simplemente para terminar acá, ¿qué sucede con todo el concepto? Y yo pienso que esto fue algo que hablamos un poco antes acerca de los de programación in útero. ¿Qué pasa con los fetos con restricción del crecimiento? Y esto es interesante para mí porque yo pienso que estos son los tipos de estudio que pueden influenciar el manejo en 5, 10 o 15 años cuando algunos estudios empiezan a ver esto en mayor detalle. Ya sabemos que todos los bebés que nacen con restricción del crecimiento hay mayores tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, hay resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Así que algo sucede in útero que con un bebé con restricción del crecimiento donde pueden haber muchos efectos metabólicos, además de el incremento de la resistencia vascular de la placenta. Pero este estudio pensé que era bastante preocupante. Esta fue una evaluación que se hizo una evaluación cardíaca profunda de niños con restricción del crecimiento a la edad de 5 años comparado con, con controles y les hicieron eco cardíaco. Estos niños sí encontraron que había una diferente forma cardíaca, una reducción en el volumen, reducción, mayores presiones sanguíneas y menores velocidades pico y mayor grosor íntima media y un mayor incremento de estas anormalidades asociadas con la severidad de la restricción del crecimiento fetal. Esto sugiere que hay algo que sucede con el ambiente de restricción del crecimiento, que además del tamaño, que no es bueno para los niños y que de pronto puede ser que en los próximos años que nosotros veamos un estudio emergentes que traten de enfrentar los partos tempranos para poder evitar estas complicaciones metabólicas y cardiovasculares a medida que la gente envejece. Bueno, con habiendo dicho eso, lo dejo acá y dejo que mis colegas de los Estados Unidos y de Colombia Thank you, Dr. Brasnek. A continuación,